¿Qué pasa? En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser el cableado, sobre todo la parte del cableado y hacer una introducción a la electrónica para que quede claro exactamente cómo se conecta todo y todos los conectores dónde están situados dentro de la propia electrónica, de las RAMs, que es la que vamos a utilizar. Uno de los puntos más importantes a poner a la electrónica o en el cableado más bien son los finales de carrera. Estos finales de carrera lo que hacen es marcar el punto cero en cada eje, es decir, son simples interruptores que en el momento en el que se mueve, por ejemplo, el extrusor hacia aquí, llega un momento en el que lo pulsa. Entonces, ese interruptor manda una señal electrónica y le dice, oye, que ya estoy en el punto cero del eje X. Así tenemos una referencia desde la que partir a la hora de hacer la impresión. Es decir, si queremos imprimir algo en el centro de la base de impresión, pues primero tenemos que hacer lo que se llama un homing, es decir, ir a casa, ir al 000. 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Y ya parte de ahí desde un punto conocido. Y por lo tanto sabe ya cómo situarse en cualquier punto de la base de impresión. Como he dicho, estos son interruptores que tenemos que colocar para que marque el 0 en cada eje. En este caso, por ejemplo, en el eje X debemos colocarlo de tal forma de que la punta de extrusión caiga justo en el borde izquierdo de la base de impresión. El del eje Y lo vamos a colocar o bien aquí o bien al otro lado, pero para que lo pulse en el momento en el que llegue a la parte frontal de la superficie de impresión. Y el Z es uno de los que coloqué en el último vídeo y que os enseñé un poquito dónde estaba. En este caso, pues lo tengo aquí puesto. Lo he dicho, puede ser en plan a lo cutre, no hace falta, o sea, yo estoy esperando que me lleguen unos nuevos para poder colocarlo mucho mejor, pero estos son los que tenía antiguamente. Y simplemente pues le he puesto una brida y le he puesto algo de silicona para que no se mueva y que no varíe la medición entre una vez que le diga que haga el 0 en Z y otra. Y simplemente pues lo he colocado de tal forma de que la bandeja en el momento en el que suba, llega un momento en el que lo pulse. Vale, es tan simple como eso, tanto en un eje como en el otro. Entonces lo primero que hay que hacer es precisamente colocar esos finales de carrera. Una vez que tengamos los finales de carrera puestos, que lo más cómodo es no tener nada de por medio y poder hacerlo de forma libre, dado que tenemos que andar que sea tornillo aquí, que sea tornillo acá o tal, pues el siguiente paso, poner la base. Tenemos que asegurarnos siempre de que los sistemas que tengan movimiento dispongan de una longitud de cable que le permita moverse en toda la longitud de lo que necesita, ¿no? Así que, siguiente paso, pues eso, ponemos la base y llevamos el cable con cierta holgura hasta alguna ranura para poder llevarlo hasta la zona de la electrónica. Y ya por último, lo último a cablear es precisamente el extrusor. El extrusor, pues como vemos, tiene bastantes cables. Está el cable del motor, está el cable del bloque calentador, esto lleva, bueno, más bien cartucho calentador, esto lleva un cartucho de 40 vatios que lo que hace es calentar la punta del extrusor, ¿vale? La punta la podemos ver aquí. Esta punta o este bloque más bien lo calienta entero y la punta se calienta y ya permite expulsar plástico fundido. Otro conector que tenemos es precisamente el del sensor de temperatura del extrusor. Debemos controlar muy bien la temperatura a la que estamos extruyendo, la que estamos fundiendo el plástico. Después, conectores auxiliares, pues un pequeño ventilador. Este pequeño ventilador se encarga de mantener refrigerado el bloque de aluminio, debido a que debemos impedir que el calor suba hacia arriba. Por lo tanto, se mantiene refrigerado todo el bloque de aluminio y esto mantiene frío pues toda esta zona. Y después, como extra, pues podemos llevar otro cable de estos de 2 pines para el ventilador de capa. El ventilador de capa es algo que ya explicaré exactamente lo que es, pero si queremos ya adelantar un par de cables tipo como los que necesita este conector, pues ya lo tenemos hecho. Voy a poner los finales de carrera. Después os enseño cómo va la base y la pongo. Y ya termino de cablear lo que es toda la parte del extrusor y vemos cómo queda todo. Bueno, como se puede observar, ya tengo puestos los finales de carrera. Uno en el eje X, para que en el momento en el que el extrusor llegue hasta él, lo pulse. Otro en el eje Y. Y el del eje Z, para que cuando suba la plataforma de impresión, lo pulse. Y así tenemos referencias. De momento los he puesto más o menos donde deben ir, dado que hasta que no pongamos la base no vamos a saber exactamente dónde caen los extremos de la zona de impresión. Por lo tanto, lo siguiente que voy a hacer, precisamente nos vamos al banco de trabajo ya mismo, es enseñaros cómo va una base de impresión calefactada. Esto es una base de impresión calefactada, ¿vale? Esto simplemente pues tiene un par de cables
y tiene una especie de enrejado aquí que le permite hacer pasar por toda la superficie una corriente muy alta que calienta la base. Entonces esto permite colocar aquí pues un cristal dentro, digamos, de los márgenes que hay aquí pintados, y de ese modo calentar ese cristal e imprimir sobre él, debido a que vamos a imprimir sobre un espejo o sobre un cristal. No se puede imprimir directamente sobre esta parte. Lo único que necesitamos cablear son dos cables bastante gruesos en esta parte, ¿vale? En principio positivo y negativo, pues si vemos la parte de soldadura, positivo el de la izquierda y negativo este de aquí. En principio da igual, va a calentar exactamente igual, pero aquí disponemos de un par de LEDs para indicarnos que está calentando o no está calentando, y esos sí que dependen de la polaridad en las que los pongamos, es decir, positivo y negativo. Estos cables deben ser bastante gruesos, porque a lo mejor tienen que pasar por aquí entre 8 y 10 amperios, así que tienen que poder aguantar esa corriente. Y esto de aquí es un termistor, ¿vale? Estos termistores son sensores de temperatura que varían su resistencia con la temperatura, y en la base disponemos de un agujerito por la que hay que meter desde la parte de abajo la punta del termistor, que es algo así como una gotita de cristal, ¿vale? Hasta que sobresalga un poco. Luego, cuando se ponga la base sobre la que se va a imprimir, es decir, el cristal o el espejo, va a hacer contacto con ello y podremos medir la temperatura más o menos a la que está. Para instalarlo simplemente pues lo ponemos por debajo y le ponemos cinta Kapton. Esta cinta es una especie de celo, pero que aguanta muchísima temperatura, por lo tanto no va a haber absolutamente ningún problema. Y eso sí, las patillas del termistor bien aisladas, siempre. Por lo tanto, a la hora de instalar esto tenemos el cableado y tenemos los 4 agujeros en las esquinas. Estos agujeros, como ya dije en el vídeo anterior, tienen una distancia entre ellos de 209 milímetros. Los vamos a montar del siguiente modo. Tenemos que utilizar unos tornillos de métrica 3 por 25 o por 30 milímetros y ponemos el tornillo entre la placa y la pieza de aluminio. Tenemos que poner un muelle que sea pues suficientemente fuerte, y después ya por debajo le ponemos una tuerca. Si es una tuerca de estas manuales, pues muchísimo mejor, porque así podremos regular la altura fácilmente. ¿Para qué nos sirve regular la altura? Pues precisamente para el nivel de la base, para que esto esté completamente a nivel y el extrusor se mueva siempre exactamente a la misma altura en toda la superficie de impresión. Por lo tanto, tan simple como eso, voy a instalarlo, que es simplemente poner los muelles con sus tornillos y tal. Llevo el cable hasta la zona donde va a estar la electrónica y ya paso a cablear también la parte del extrusor. La parte del extrusor pues depende de qué extrusor tengáis y tal, pero más o menos los cables que os he enseñado antes suelen ser los básicos, los estándar. Voy a hacer lo mismo, voy a ponerlos y los voy a llevar hasta la zona de la electrónica, y ya os enseño cómo queda todo bien cableado. Como vemos, ya tenemos la impresora completamente cableada. Todo este manojo de cables que llega hasta aquí son los necesarios para la electrónica, incluso se podrían poner más, de hecho. Como vemos, también he dejado cables con holgura para que esto se pueda mover arriba o abajo, o en el caso de final de carrera pues también, que tenga holgura para poder moverse sin llegar a meterse dentro de la parte de la zona de impresión. Uno de los más difíciles de poner, uno de los más difíciles de saber exactamente cómo ponerlo más bien, es precisamente el del extrusor, debido a que no tiene que interferir en la zona de impresión y sin embargo tiene que alcanzar pues un montón de partes. Digamos que tiene que moverse en 2 dimensiones, por lo tanto es un poquito difícil ver cómo poner el cable, pero vamos, yo lo he puesto de este modo, que llegue hasta esta esquina y ya después que baje, y la verdad es que ha sido bastante bien, porque esto no llega a bajar tanto que llegara a interferir con alguna pieza de impresión. Otro detalle a tener en cuenta es que ya hemos puesto la base, pero sobre la base hay que poner un espejo de impresión. Entonces, para ajustar los finales de carrera del eje X e Y, tenemos que llevar la punta hasta la esquina frontal, dado que esta es la parte trasera de la impresora. Pues llegamos hasta la esquina izquierda frontal, esta de aquí, y ajustamos los finales de carrera para que cliquen justo cuando la punta se sitúen ahí. Y de ese modo ya tendríamos todo preparado para que la impresora sepa dónde está el punto de referencia de la zona de impresión. Así que así lo voy a dejar de momento. Pequeños detalles pues se irán viendo según vayamos imprimiendo, según vayamos utilizando la impresora, pero de momento esto pues está ya cableado y hemos terminado ya bastante parte del trabajo. Ahora lo siguiente, la electrónica. La electrónica la voy a poner aquí. Para ello voy a utilizar esta pieza que la imprimí con la otra impresora y que se atornilla de este modo.
y justo tiene unas ranuras o unos raíles donde encaja el Arduino. Ya el Arduino tiene puesto encima las RAMs y todo lo demás va conectado aquí. Por lo tanto, lo voy a poner, así tenemos un punto fijo en el que se aguanta la electrónica y yo tengo las dos manos libres para explicaros exactamente cómo se conecta todo y nos vemos enseguida. Bueno, se puede ver cómo queda la electrónica aquí puesta con este soporte. Lo dicho, si tenéis algún amigo que tenga pues una impresora 3D y os pueda imprimir algún soporte de este tipo, perfecto. En el caso de que no tengáis pues ningún conocido que tenga una impresora 3D, pues siempre podéis poner la electrónica encima de la mesa y de momento apañaros de ese modo. Bueno, como vemos, esto ya queda firmemente sujeto, no va a haber absolutamente ningún problema y podemos identificar un montonazo de conexiones. Los drivers de motor paso a paso van puestos aquí, con el potenciómetro mirando hacia la parte trasera de las RAMs. De momento no los tengo puestos, los tengo identificados tal y como los había calibrado, pero los tengo sin poner más que nada para que quede más claro y se vea mejor cómo se conecta el resto de la electrónica. Aquí se pueden ver conectores de 4 pines a la salida de cada uno de los motores o de los canales de movimiento de la impresora, ¿vale? El extrusor 1, el extrusor 2, eje X, eje Y y eje Z. El eje Z, como vemos, tiene 2 tiras de pines. Estas 2 tiras de pines pues sirven para conectar en paralelo los 2 motores que tiene el eje Z. De ese modo reciben la misma señal y se mueven exactamente al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿cómo conectamos? ¿De un lado o del otro? Es decir, nosotros tenemos este tipo de conectores. ¿Cómo conectamos? ¿Así o así? Pues en principio da completamente igual. Después, cuando le mandemos moverse, si vemos que se mueve en sentido contrario, lo cambiamos. O también por el Marlin, por el software se puede hacer. Eso ya veremos cómo se hace en el momento que vayamos a ver la calibración de la impresora. Pero de momento, pues simplemente yo lo he puesto de tal forma de que siempre el rojo vaya hacia la parte frontal en todos los conectores. Por lo tanto, llego aquí, tengo todo preparado y voy conectando cada uno de los motores. En este caso, estos dos que van juntos son el eje Z. Me fijo a ver cuál es el rojo y los conecto los dos. Espero que se esté viendo más o menos bien, más que nada porque, claro, tengo solamente una mano libre y lo voy haciendo como bien puedo. Después tenemos estos otros dos. Yo, si no me equivoco, el del eje X era este de aquí y este otro, el del eje Y. Vale, ya tengo los motores conectados. ¿Qué más necesitamos? Pues termistores. O también podemos empezar por los finales de carrera. En este caso, yo tengo el del eje Z, que es este de aquí, lo tengo identificado, y el del eje Y. Estos se conectan en estos 3 pines. Como vemos, los conectores que yo tengo son solamente de 2 pines, pero no pasa nada porque se conectan entre el que está más al borde de la placa y el del medio. Se pueden utilizar los 3 sin ningún problema, de hecho es casi recomendable, pero como yo tengo los conectores preparados así de la impresora anterior, pues de momento los voy a dejar de este modo. Cuando me lleguen los conectores nuevos o los finales de carrera nuevos, lo haré conectando los 3. Los pines son, para que os hagáis una idea, desde el borde hacia el centro de la placa son el de señal, el de masa y el de alimentación. Podemos observar que tenemos 6 conectores rojos, que son X mínimo, X máximo, Y mínimo, Y máximo, Z mínimo, Z máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos posibilidad de conectar finales de carrera también en el punto máximo del eje. De ese modo tendríamos otra forma de protección contra el hecho de que se pueda mover la impresora y llegue a ese punto pero siga moviéndose. Por lo tanto, ahí tendríamos un problema y la mecánica se podría estropear. Es también recomendable poner los 6. La mayoría de gente no lo hace, porque es mucho más cableado, es más laborioso y tal, pero sí que puede ser bastante recomendable hacerlo, así que si lo podéis hacer desde un principio, mejor. Así que nada, voy a conectar estos, que son el del eje Y y el del eje Z. Vale, ya tenemos esto y ahora pues el siguiente, que sería el del eje X, que lo tengo aquí. Vale, nos aseguramos de que todo está bien conectado y ya tenemos los motores conectados y los finales de carrera conectados. ¿Qué es lo que queda? Pues quedan los termistores. Los termistores tienen también 2 pines, que aquí por ejemplo tengo uno, este es el de la base, y van conectados aquí, a los conectores estos de aquí amarillos, que son termistor 0, termistor 1 y termistor 2. ¿Vale? En caso de que tengamos un solo extrusor y una base, pues el termistor 0 es del extrusor y el de la base es el termistor 1. Por lo tanto, yo tengo aquí el conector, este es el de la base
pues lo conecto a los dos pines correspondientes al termistor 1. Y ahora pues simplemente tengo que localizar dónde está el conector del termistor del extrusor, que es este de aquí, y lo conecto en su sitio. Vale, ya tenemos los finales de carrera, los termistores y los motores. Por último, lo último que tenemos que conectar son las alimentaciones o las salidas de potencia para calentar la base y calentar el extrusor, que son estas dos de aquí. Entonces, una cosa que voy a hacer, como estos dos van a esta parte de aquí, pues voy a ponerles una especie de cubierta como esta para tenerlos mejor organizados y ya los conecto. Y ahora os enseño exactamente cómo queda. Si os habéis fijado, tengo esto aquí, que esto lo voy a utilizar también para conectarlo a la alimentación. Estos dos de aquí son la alimentación del ventilador, que tiene que ir siempre encendido en el extrusor. Por lo tanto, este ventilador tiene que ir a alimentación fija. En el momento que se encienda la impresora, pues tiene que estar funcionando ese ventilador. Aquí de todos modos tenemos una salida auxiliar de 12 voltios, pero esa la voy a utilizar para el ventilador grande de la electrónica. Así que voy a preparar lo que es esta parte de aquí y enseguida os enseño cómo queda. Bueno, como vemos ya tenemos todo listo, ya está todo cableado y conectado. A falta de poner pues los correspondientes drivers de motor paso a paso. También se puede ver que es un manojo de cables bastante considerable, pero bueno, tampoco es algo que moleste en esta esquina. De todos modos, cuando está la impresora cerrada, la electrónica va a estar en la parte de abajo y por lo tanto todo ese manojo de cables no se va a ver. Ahora, ¿qué quedaría antes de empezar a funcionar de forma normal con la impresora? Pues ponerle aquí un soporte de ventilador. Vale, os dejaré en la descripción una página web que se llama Thingiverse, en la que un montonazo de gente cuelga sus diseños de absolutamente todo. Os lo podéis descargar y que alguien os lo imprima y de ese modo poder ponerlo. Y si no, pues de momento, aunque sea le ponéis celo y sujetáis ahí un ventilador hasta vosotros mismos imprimiros la parte esa, pero hacedlo porque es muy necesario, dado que los drivers de motor paso a paso se calientan muchísimo y se pueden quemar. La parte de la fuente de alimentación es muy importante, dado que tenemos que poner bien la polaridad que tiene la alimentación. Positivo, negativo, positivo, negativo. Tenemos pues las dos alimentaciones. Como ya dije, tenemos una para la base y otra para la electrónica. Si ponemos alguna de ellas mal, nos vamos a cargar la placa. Otra cosa que os voy a enseñar ahora, voy a poner aquí lo que es la base de impresión, la real, es decir, el espejo, el cristal que voy a utilizar, y os voy a enseñar cómo queda y cómo se ajusta o cómo se debe ajustar bien lo que son la parte de los finales de carrera. Bueno, ya tenemos puesta la superficie real donde se va a imprimir. En mi caso es un espejo que se puede encontrar en IKEA, si no me equivoco, súper fácil de encontrar, o se puede comprar por internet, de tiendas de impresión 3D y tal, te venden este mismo espejo sin ningún problema, bastante barato. Este espejo es de 20 por 20 centímetros, ¿vale? En principio esta impresora va a poder imprimir 20 por 20 por 20. Una superficie de impresión bastante grande. Pero tenemos que tener en cuenta el hecho de que este cristal o este espejo lo estamos sujetando con pinzas, por lo tanto siempre vamos a perder un poquito de longitud de impresión. Así que os recomiendo que cuando ajustéis el final de carrera, lo ajustéis de tal forma de que la punta llegue a la altura más o menos de donde está cogiendo la pinza. Más que nada para que luego cuando configuréis en el software de impresión la superficie de impresión de la que disponéis sea lo más realista posible. En el eje X sí que podemos ajustar pues hasta el borde donde va a llegar el cristal. En el caso del eje Z es un poquito más complicado, pero vamos, no tiene mucho misterio. Una vez que está regulado, en principio no hay que tocarlo más. Tenemos que regular con estas tuercas de aquí la altura de cada una de las esquinas, de tal modo de que llevamos la punta a una esquina, regulamos hasta que más o menos desde la punta hasta el cristal, hasta la superficie de impresión, haya el grosor de un folio de distancia, y hacemos lo mismo con todas las esquinas. Os recomiendo dar un par de vueltas para aseguraros de que está todo correctamente. Esta altura se tiene que dar en el momento en el que la base clique con el final de carrera, ¿vale? Pero esto, lo dicho, lo explicaré en otro vídeo, debido a que es mucho más fácil hacerlo si tenemos control sobre la impresora y no tenemos que hacerlo de forma manual y tal. Por lo tanto, el vídeo de hoy lo hemos acabado. Hemos hecho ya pues toda la parte del cableado y tal. Os he explicado un poquito cómo va la electrónica, no tiene más misterio, lo único que queda es alimentarla, pero ya depende de la fuente de alimentación que tengáis, se alimenta o se saca la alimentación de un modo o de otro, pero la conexión es tal y como os he dicho.
Vale, normalmente las fuentes de alimentación pues las hay de 20 amperios que serían suficientes, pero un poquito justo. Yo la que tengo es de 30 amperios. Para el siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser ya la calibración. Vamos a empezar a mover la impresora y a calibrarla. Es decir, asegurarnos de que si le decimos que se mueva 20,3 milímetros, pues que se mueva 20,3 milímetros y no más ni menos. Tenemos que ser precisos a la décima de milímetro, porque de eso dependerá que luego queramos hacer alguna pieza que deba encajar en otra y realmente encaje o no encaje. Por lo tanto, hasta el próximo vídeo y hasta los huevos.